Las notas confidenciales del conde Walewski al ministro Guizot han sido extractadas por el señor Jacques Duprey en su excelente libro Un fils de Napoleón, and dans le pays de la Plata sous la dictadure de Juan Manuel de Rosas, etc. Montevideo, 1937, y así dicen. Resistencia audaz. En el transcurso de esta primera entrevista, el conde observa una reserva cortés y felicita a Rosas por el orden que reina en Buenos Aires y la seguridad de que disfrutan los extranjeros. Rosas, por su parte, estudia su hombre con calculado abandono. Habla de su deseo de ver la paz restablecida, de sus trabajos, de la fatiga en que le ponen los negocios del Estado y de su deseo de ir a Europa algún día para descansar de la existencia laboriosa y agitada que le obligan a llevar los asuntos de su país. Habló de sus conquistas sobre los indios, del almirante Macao, por quien conserva los sentimientos más afectuosos, etc. Me había esperando en la puerta de su casa y después me acompañó hasta la misma acera con muchas protestas de sinceridad. Para no despertar inquietud en Walewski por la fuerza que pueda suponerle, expresa su cansancio y su deseo de abandonar el gobierno. En junio de 1845, con el barón de Faudis, había llegado a fingirse enfermo. El barón lo creyó, no obstante su larga experiencia diplomática, a punto de que escribió de inmediato a Guizot: la vejez comienza a pesar sobre él. Sus movimientos son pesados, pero poco abatidos. Su cuerpo parece tener 10 años más que su rostro. Y es que se encuentra atacado por una grave enfermedad, el mal de piedra, que le deja pocos momentos de reposo. De manera que no había razón para inquietarse por él en Europa. Bastaba con un poco de paciencia. Otro medio de seducción al que recurría con frecuencia era sus relatos de los tiempos en que fue gaucho y estanciero en lucha con los indios de la frontera. Lord Hotwell fue conquistado por esos medios, tanto como por los encantos de Manuelita y por la influencia de los capitales ingleses de Buenos Aires, atado a las causas del dictador. Rosas conocía el prestigio del color local sobre los viajeros de Europa y aún sobre los diplomáticos. El recuerdo para el almirante Macao cobra un valor muy preciso cuando se sabe que la víspera había sabido por un despacho que recibió de Zarratea, su ministro en París, el papel representado por el ministro de Marina francés en la asignación del conde Walewski como ministro plenipotenciario de Francia en el Plata. Pero a juzgar por los numerosos y desdeños, etcétera, que esmaltan la relación de Walewski, parecía que éste no se dejó engañar. Ayudado por Brossard, juzga muy bien a Rosas y su sistema. Para juzgar rectamente al general Rosas hay que considerar la situación revolucionaria de que surgió, las costumbres sanguinarias de este país que hacen de la crueldad no solamente un medio de dominación muy común, sino también un medio de gobierno. Y aunque rechacemos el sistema de terror implantado por el gobernador de Buenos Aires, no puede uno menos de reconocer que es un hombre de grandes concepciones o alcances. Como todos los hombres verdaderamente hábiles, ha estado siempre dispuesto a ceder ante la necesidad, pero sabe que la audacia sin temeridad es también habilidad. De ahí que no ceda ante la apariencia del peligro, sino ante el peligro mismo. Así se explica la audaz resistencia que opone a la voluntad de las potencias mediadoras. Si él hubiera creído desde un principio que Francia e Inglaterra estaban dispuestas a hacerle seriamente la guerra, jamás hubiera tratado de sostener la lucha. Y nada más absurdo que la resolución que le han atribuido en Europa,
de retirarse al interior para hacer guerra de partidos antes de ceder. Si el enemigo se le presentaba a las puertas de Buenos Aires, el general Rosas sabe muy bien que, si abandona Buenos Aires, no podía volver más, porque habiendo desaparecido el prestigio de su fuerza, surgían por todas partes los enemigos más encarnizados para exterminarlo. Por eso aceptaría todas las condiciones posibles antes de correr el riesgo de ser arrojado de su capital. Hay cierta analogía entre el general Rosas y Mehmet Ali. Rosas, como el pachá de Egipto, no es hombre de hacerse volar él mismo con un barril de pólvora. Walewski resume con claridad en qué consiste la fuerza del dictador. Los hombres de las campañas, los gauchos alejados del centro de acción, pierden de vista los medios y no ven más que los resultados. Estos resultados son: 1. Justicia igualitaria para todos los que no son salvajes unitarios. Y el general Rosas cuida muy bien de dar ese calificativo a todos sus enemigos y a todos los que quiere expoliar, para justificar la expoliación a los ojos del vulgo ignorante. 2. Una resistencia gloriosa al extranjero. 3. Un poderío que se agranda diariamente teniendo como pedestal la independencia americana. Entre Walewski y Rosas, ambos orgullosos, tenaces, que se juzgaban sin indulgencia y sin ejercer dominio el uno sobre el otro, debía surgir conflictos y estallidos, como ocurrió en las dos entrevistas secretas, de variadas horas cada una, en que se afrontaron directamente. Walewski dio cuenta a su ministro de la primera entrevista. El 12 de junio, después de 6 horas de discusiones sin resultado, el conde Walewski hizo de cuerpo entero el retrato que hasta entonces se había negado a trazar para Guizot. El general Rosas es casi siempre prolijo y difuso. Habla en periodos largos y se desvía con gran facilidad del tema principal para entregarse a digresiones que alargan desmesuradamente la conversación. De vez en cuando trata de obtener efectos de elocuencia en que los ademanes y la entonación de la voz resultan hábilmente calculados para producir impresión. El conde Walewski, en medio del informe técnico sobre la discusión de los artículos del Tratado de Paz, subraya algunos accesos de elocuencia de Rosas, en que se revelan a la vez el cálculo y la espontaneidad. Lo felicita el conde por su política generosa y al mismo tiempo hábil con relación a los extranjeros. «No», exclama Rosas, «no he obrado por política. Lo he hecho porque el principio que dirige todos los actos de mi vida y constituye el objeto de todos mis esfuerzos. Es la práctica de las virtudes cívicas y cristianas». Walewski insinúa al dictador que su poder es bastante fuerte para hacer aceptar por la Cámara de Representantes las bases Hoth, modificadas según el deseo de los enviados extranjeros. «Se equivoca usted», corta Rosas. «Los representantes me han aprobado hasta hoy porque he marchado siempre por la senda de la opinión pública y de los intereses del país. Y si me apartara en lo más mínimo de esa vía, mi autoridad acabaría en un momento. Mis decisiones no tendrían efecto, ya sería arrojado del poder y condenado a la horca». Después de esto, Rosas relata una conversación que tuvo Guizot con Zarratea, ministro argentino en París, en la que Guizot dijo, refiriéndose a él: «La sociedad tiene que defenderse». Guizot, continuó Rosas, habrá querido sin duda referirse a las asociaciones secretas y a los principios demagógicos y subversivos de todo orden social que estas sociedades propagan. Pero si yo hubiera estado en lugar del señor Zarratea, le habría contestado que no hay en el mundo enemigo más grande de las asociaciones secretas,
de la anarquía y de los anarquistas, que el general Rosas quiere ante todo el orden y cree haber dado pruebas de ello. Conde Waleski. Después de que partieron los comisionados Hodgwen y Waleski en el mismo año 1847, tuvo ocasión de visitar a Rosas el parlamento del inglés William McCann, comerciante que a fines de 1845 o comienzos de 1846 habría ido de Buenos Aires a Inglaterra con el fin de informar al gobierno sobre los asuntos del Plata y pedir la cesación del bloqueo por los perjuicios que ocasionaba el comercio inglés. McCann era autor de un folleto titulado The Present Position of Affairs in the River Plate, que firmó con el seudónimo de Merchant. Un viajero afortunado, 1847. Volví a Buenos Aires desde mi primer viaje, precisamente cuando Lord Hodgwen, embajador británico, había llegado de Inglaterra para ofrecer términos de aveniencia con el gobierno. Infortunadamente su misión fracasó y después de una corta residencia en Buenos Aires se fue para Río de Janeiro. A su partida la opinión pública se hallaba muy agitada y se hacían conjeturas sobre las probables causas y consecuencias de esa actitud. En tales momentos una sombra cualquiera se miraba como una realidad y de una cuestión insignificante se hacía una montaña. Ocurrió así que, en el debate de la sala de representantes, uno de los oradores habló de mi viaje como de una empresa organizada por el gobierno inglés para recoger informaciones que pudieran servir a Lord Hodgwen. Ese rumor, tan infundado como ridículo, me molestó mucho y me hizo temer por la suerte de mi proyectado viaje al norte, porque es de saber que el discurso del sabio representante apareció en la Gaceta. En suma, vine a ser mirado como una especie de espía y en tales condiciones no consideré prudente aventurarme hasta las provincias lejanas. Estaba a punto de abandonar mi acariciado proyecto cuando el general Rosas, sabedor del trance en que me encontraba, me invitó a visitarlo en su quinta. Como esta inesperada deferencia me abría la posibilidad de proseguir mi viaje con seguridad, acepté muy complacido la invitación. De entonces acá la fortuna ha vuelto la espalda a Rosas, pero esto no es razón para que yo modifique las notas que entonces escribí sobre el hombre que ha gobernado por tanto tiempo como dictador en la República Argentina. No tengo por qué acusar ni tampoco defender al general Rosas, pero desde que éste cayó del poder siento la obligación de registrar las opiniones que entonces formé y he conservado hasta ahora con toda conciencia sobre su carácter y sus actos de gobernante. Hago esto confiadamente porque tengo la seguridad de que los hechos que están ahora ocurriendo en la República Argentina harán nueva luz sobre el gobierno de Rosas, a quien solamente pueden juzgar aquellos que conocen el país y el pueblo que gobernó. Cuando me presenté de visita en su residencia, encontré reunidas bajo las galerías y en los jardines a muchas personas de ambos sexos que esperaban despachar sus asuntos. Para todo aquel que deseaba llegar hasta el general Rosas en carácter extraoficial, la hija del dictador, doña Manuelita, era intermediario obligado. Los asuntos personales de importancia, confiscaciones de bienes, destierros y hasta condenas a muerte se ponían en sus manos como proster, esperanza de los caídos en desgracia. Por su excelente disposición y su influencia benigna para con su padre, doña Manuelita era para Rosas, en cierto sentido, lo que la emperatriz Josefina para Napoleón. En la casa de general Rosas se conservan algunos resabios de usos y costumbres medievales. La comida se servía diariamente para todos los que quisieran participar de ella, fueran visitantes o personas extrañas. Todos eran bienvenidos. La hija de Rosas presidía la mesa, 2 o 3 bufones, uno de ellos
norteamericanos divertían a los huéspedes con sus chistes y agudezas. El general Rosas raramente concurría. Cuanto aparecía allí, su presencia era señal de alegría y regocijo general. En esos momentos se mostraba despreocupado por las cuestiones de gobierno, pero no participaba en la mesa porque hacía una sola comida diaria. La vida de Rosas era de ininterrumpida labor. Personalmente despachaba las cuestiones de Estado más nimias y no dejaba asunto a la resolución de las demás si podía resolverlo por sí mismo. Pasaba de ordinario todas las noches sentado a su mesa de trabajo. A la madrugada hacía una ligera refacción y se retiraba a descansar. Me dijo una vez doña Manuelita que sus preocupaciones más amargas provenían del temor de que su padre se acortara la vida por su extrema contracción a los negocios públicos.